Todos sabemos lo que es una política pública, en definitiva es una definición que toma el Estado, particularmente un gobierno, de destinar determinada cantidad de recursos humanos, materiales, a una determinada tarea, fijándose metas, objetivos y demás. Eso rige la política económica, la salud, la vivienda, etc. Y bueno, la seguridad y la política criminal, que están muy emparentadas, no dejan de ser, o no deberían dejar de ser, políticas públicas, ¿no? Pero también hay un enfoque en el caso de la seguridad que generalmente no abordamos, porque estamos demasiado acostumbrados en el debate público a encararlo como política pública y no como derecho. Y en realidad, la seguridad, desde nuestra Carta Magna, en el artículo 7, y en prácticamente todos los tratados de derechos humanos, por ahí anda Juan, si no me podrá corregir, que efectivamente la seguridad está incluido como un derecho humano fundamental, un derecho humano nuclear, que es el otro enfoque que podemos tener cuando hablamos de seguridad. Y en realidad Naciones Unidas ha definido ese concepto como una especie de concepto universal, que la seguridad es la protección del núcleo vital de un individuo. En definitiva, es lo que le permite al individuo poder desarrollarse, realizar su potencial, y en general lo agrupa o se manifiesta en 4 libertades básicas. Asegurarle la libertad a las personas para vivir sin miedo, no estoy haciendo ninguna campaña, ni ninguna alusión a ninguna campaña, así lo define Naciones Unidas. La libertad para vivir sin miseria, la libertad para vivir sin necesidad y la libertad para vivir con dignidad. Esas serían las 4 manifestaciones básicas de ese derecho humano nuclear o derecho humano fundamental que es la seguridad. Y está claro que esto en gran medida es responsabilidad del Estado, o es responsabilidad del Estado asegurarle a los individuos la seguridad como derecho humano fundamental y la manifestación en estos 4 aspectos. Ahora bien, nos toca tener ese derecho, y estoy medio aturdido, pero no sé si es nos toca, ahora sí, me gustó más, nos toca ejercer ese derecho como ciudadanos y como Estado asegurarle a los ciudadanos el ejercicio de derecho en una sociedad de conflictos, en una sociedad de permanente conflicto. Vivimos en la sociedad de los conflictos, de todo tipo, de toda naturaleza, y en general, y ahí entra un poco lo que se conoce como política criminal, hay que gestionar y administrar esos conflictos. Una de las responsabilidades del Estado, de un gobierno, es gestionar y administrar los conflictos que nacen y que se desarrollan en una determinada sociedad. La política criminal, en última instancia, es la política pública del Estado que organiza la gestión de los conflictos, aquellos conflictos que el Estado resuelve resolver en forma violenta. Dicho así suena bastante duro, pero en definitiva es eso. Es el ejercicio de la violencia por parte del Estado, y la política criminal define los objetivos, el marco y las oportunidades en las cuales el Estado está habilitado para ejercer la violencia en una resolución de un conflicto. Cuando hablo de violencia, obviamente estoy hablando de... Es la copa, perdón. ¿Es la copa? Para mí que es la copa que hace acota la copa porque está bajo el micrófono, me parece. A ver, capaz que resolvemos el misterio. Es el parlante. Es el parlante que está apuntándose acá. Ahora, bueno, bastante mejor porque era molestado. Sigue acoplando. Bueno. Se escucha sin micrófono. Si se escucha sin micrófono, hablo sin micrófono, no tengo ningún problema. Como me decía mi maestra Edelma, en alta voz y clara dicción. Y en realidad ahí vemos cómo sentimos, no vemos. Gracias. Acá de alguna manera esa política pública de seguridad, que ahora vamos a ver comprende a algunas acciones básicas, se entrelaza, se imbrica con lo que tiene que ver con la política criminal. En realidad la política criminal
toma una parte de la política o gestiona una parte de lo que es la política de seguridad. Podemos hablar, yo no voy a ingresar en el terreno de analizar el conflicto o el tipo de conflicto, porque creo que acá hay sobrados exponentes que pueden hablar del conflicto, sociólogos y expertos en el área de las ciencias sociales que podrían hablar largamente sobre el tema del conflicto, pero en general es un concepto básico, lo vemos, lo sabemos, el conflicto de intereses que se genera permanentemente en la sociedad, se genera disputas por intereses, posiciones, bienes. Vivimos en una sociedad consumista, una sociedad capitalista que fomenta permanente y sistemáticamente el consumo. Cada vez somos más consumistas, cada vez consumimos más bienes, y en realidad en ese fomento del consumo nos estamos olvidando de un pequeño detalle. Hay una parte importante de la población que no tiene acceso a la posibilidad de acceder a esos bienes de consumo que por otro lado se fomentan. Entonces tenemos un divorcio ahí que generalmente impacta, y en general el profesor argentino Alberto Binder dice el concepto de la palabra escasez. Y ahí está toda la discusión de la vinculación de pobreza, criminalidad, además, y él dice, bueno, está bien, pero hablemos de escasez. En definitiva hay una disputa por intereses, bienes, y que son en definitiva escasos. Escasos, ¿por qué? Porque cada vez hay mayor demanda, y en definitiva el número de la posibilidad de satisfacer esa demanda es reducida, sobre todo para una parte importante de la sociedad que no tiene acceso o no puede tener acceso a ello, por lo menos no tiene acceso, no puede tener, con salarios que bajan, con desocupación, con inflación, etc. Y muchos de esos sectores, la única vía o el único camino que se les abre como para poder acceder a esos bienes cuyo consumo se fomenta, es a través de la actividad ilícita. Pero eso es un tema bien discutible, porque no hay solo factores económicos en la base del conflicto. Yo voy a señalar solamente estos dos, el económico y el tema del poder. Las disputas también son por poder. Y en realidad, todos los delitos de violencia de género que se cometen en una sociedad son un tema de poder. Es un tema de patriarcado, llamémosle las palabras por su nombre, y en definitiva es el ejercicio del poder del hombre que no quiere perder ese ejercicio de poder sobre la mujer. Y también genera conflictos, y también genera violencia. Y son una parte muy importante del elenco de delitos que se denuncian a diario y del elenco de imputaciones que se denuncian a diario. Entonces tenemos disputas por cuestiones económicas, pero también hay disputas por poder. Y básicamente por ahí seguramente hay muchas fuentes de conflicto en la sociedad, además de estas dos. Yo elegí estas dos, pero probablemente en la discusión o en la charla aparezcan otras más, que se transforman en causas. No siempre la fuente de un conflicto se transforma en causa, requiere otras condiciones, pero en general esas fuentes, si se abonan las condiciones a nivel de la sociedad, terminan transformándose en causa del conflicto y en causa del conflicto violento que necesita la intervención del Estado para su solución. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto del conflicto con la seguridad? Y en realidad tiene mucho que ver, porque en general en esa sociedad del conflicto es donde se generan los hechos que se transforman o que hacen sentir, se transforman en elementos de seguridad porque vulneran bienes jurídicos tutelados de las personas, violan derechos de las personas, de los ciudadanos, y en definitiva el Estado debe responder a eso. Y hay 4 acciones básicas en una política de seguridad, que después veremos que una de ellas tiene que ver con la política criminal, las otras no, pero que son básicamente la prevención, que yo digo que está a la baja, que las acciones de la prevención cotizan a la baja en el mercado de las ideas, por lo menos en América Latina en general, que procura que lo básico, que ese hecho violento o delictivo no se produzca, generar las condiciones para que ese hecho delictivo o violento no se produzca. La segunda acción sería la conjuración o la represión, que en definitiva es la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad del Estado cuando se produce un hecho delictivo violento para hacer cesar sus efectos. Y esta intervención tiene que estar reglada, tiene que estar prevista en qué causas específicamente aparece, tiene que estar limitado su uso, etcétera, pero en definitiva en toda sociedad existe esta acción de conjuración o represión. Y esta es una tarea esencialmente de las fuerzas de seguridad. Y le corresponde específicamente al Estado y dentro del Estado a las fuerzas de seguridad.
no es una tarea que pueda ser sustituido por ningún otro agente dentro de la organización estatal. La tercera es la investigación de los hechos delictivos violentos. O sea, el hecho delictivo, se produjo el delito, no lo pudimos prevenir, no lo pudimos procurar, bueno, hay que investigarlo. Y esta también es una tarea que es monopólica del Estado y en puridad, en una sociedad democrática, la ejerce otro funcionario público que es el fiscal, conjuntamente con la policía, y de ahí vamos a hablar bastante de esta relación que siempre, absolutamente siempre, es harto complicado, y no solamente en Uruguay, no solamente en América Latina, sino que le diría en gran parte de los países del mundo. Y la tercera acción es la persecución penal de los delitos. Es decir, bueno, cuando definimos que un determinado individuo cometió un delito, hay que perseguirlo, hay que tratar de llevarlo a juicio para que un juez tercero, estructural y funcionalmente imparcial, resuelva el conflicto. Y por eso vamos a ver que el juez o el juzgado o la justicia, entendiéndola como poder judicial, no es un agente de política criminal, es un agente de resolución del conflicto del Estado, pero que no participa de la política. Sí, y solo sí, participaba antes en el sistema anterior cuando el juez se encargaba de investigar. Fíjese usted que ese juez se encargaba de investigar y una vez que determinaba que un individuo había cometido un delito, lo procesaba y venía Harry Potter, lo tocaba con su varita mágica y ese juez que hasta ese momento había sido instructor, perseguidor, se transformaba en un tercero estructuralmente y funcionalmente imparcial y pasaba a juzgar. Imagínense que ustedes que en ese escenario el 98% de las sentencias que se dictaban en el país eran sentencias de condena y solamente el 2% eran las absoluciones. Y las absoluciones, o la única chance de un individuo de ser absuelto en el sistema anterior es cuando cambiaba el juez. Porque lo trasladaban, porque pasaban, lo ascendían, porque en general el ser humano tiene la tendencia a casarse con sus propias soluciones y el mismo juez que había investigado, que había procesado, difícilmente luego absolviera, y era lo que pasaba en el sistema anterior. Ahora bien, estas cuatro tareas de la política pública de seguridad, estrictamente hay como 2 o 3 de ellas que se vinculan con la política criminal y es el ejercicio específico de cómo participa, cómo el Estado define ejercer la violencia para la resolución del conflicto. Y tienen que ver, por un lado, con algo muy aislado, que es la intervención de las fuerzas de seguridad ante un hecho delictivo violento. Y este es todo un tema en América Latina, porque América Latina está sesgada de intervención de las fuerzas de seguridad violentas para resolver cuestiones que específicamente no son ni hechos delictivos ni violentos. América Latina tiene lamentablemente una larga historia de la intervención de las fuerzas de seguridad para reprimir. Y esto no, esa represión no es ejercicio de violencia por parte del Estado, pero no es un ejercicio regular, no es un ejercicio legal. En definitiva termina siendo un ejercicio ilegal. Y no quiere decir que el policía cuando tiene que actuar en la calle en determinadas circunstancias no tenga que ejercer violencia, pero tiene que ser mínima intervención, más bien disuasorio y estar estrictamente limitado a determinados casos. Pero vamos a hablar un poco más de eso, sobre eso. Ahora, estas cuatro acciones, en general, yo decía la prevención tiene acciones a la baja, en general toda la sociedad, nosotros mismos tendemos a mirar la represión. O sea, tenemos acciones de prevención y de control, nos vamos al control, nos vamos a la represión. Enseguida empezamos a analizar, bueno, cómo podemos investigar, cómo podemos reprimir, cómo podemos sancionar. La prevención, lamentablemente, es una de las tareas que la dejamos de lado o que queda bastante desarticulada, porque se hace, pero se hace de forma desarticulada. Y es la más importante, porque qué mejor que el hecho que el hecho no se produzca. Probablemente eso no se ve, pero es lo más eficaz y lo más eficiente. Y en términos generales, podemos hablar de tareas de prevención estructural. Yo siempre pongo 2 ejemplos que me parecen que hay más, pero un ejemplo es el tema de los cajeros automáticos. Cuando revienta el primer cajero en Uruguay, se nos llama a la Fiscalía de Chile y nos dice, son chilenos, operan de tal manera, utilizan este gas, hacen esto, estamos poniendo hasta el tonito de chileno, ¿no? Utilizan este tipo de gas, que no era el de las 13 kilos del gas de butano, era un gas específico, pero que se compraba en una ferretería, hacen tal y tal cosa, son chilenos. A nosotros nos reventaron 151 cajeros en tanto tiempo.
Cuando se cortó acá se fueron a España. En España hicieron tal cosa y ahora vemos que están ahí. Y la pregunta es, dijiste cuando se cortó acá, ¿cómo se cortó? Bueno, entintamos los billetes. La solución es entintar billetes. Si los corren de a uno a todos a lo largo de todo el país, lo van a volver locos porque entran y salen. Es un mecanismo, es una técnica fácil de aprender, se transmite fácilmente. Los pocos que agarramos que fueron a la cárcel le enseñaron a los uruguayos las cosas las aprendemos bastante rápidas, entonces se expandió como una... Y la realidad que la solución que era entintar los billetes demoramos un año como Estado para tomarlo. Que el Banco Central sí, que no, que esto, que aquello, que lo otro. Que... Conclusión, en un año, está por ahí, creo que fueron 80 cajeros, 70, bueno, menos de 100 y bastante más de 50, generando además una sensación... 87. Generando además una sensación en la población de inseguridad muy grande. Y la solución estaba al alcance de la mano y no se tomó. Cuando se entintaron los billetes, se terminó el problema del cajero. Y era una medida de seguridad estructural, que causó daño no haberla tomado en tiempo y forma. Podría poner otro ejemplo, el chip de las tarjetas. Nuestro principal, el Banco País, nuestras tarjetas de débito son con banda magnética. La banda magnética, si hay algún estudiante de ingeniería por acá o algún ingeniero, sabe que lo copia. Mi hija que está estudiando ingeniería dijo, eso, papá, es una papa, copiar la banda magnética de una tarjeta. Sin embargo, seguimos con la banda magnética y no tenemos tarjetas de chip. Esa es otra medida de seguridad estructural. La cantidad de estafas y de bandas magnéticas que se copian por año, ustedes no tienen ni idea. Lo que pasa es que no sale en la prensa. No explota, no genera ruido, entonces no. Podría citar un tercer ejemplo, que es la doble o triple autentificación cuando uno accede a través de internet a los bancos. Ustedes no se imaginan las cifras millonarias que hay en estafas todos los años, productos de robo de personalidad, robo de identidad, hackeo, etcétera, etcétera. Son cifras millonarias que no salen en la prensa. Cada tanto sale alguna información. Sin embargo, generan daño, generan impacto y generan sensación de inseguridad. Ahí hay tres medidas estructurales que deberían tomarse. Una ya se tomó, que fue el entintado de los cajeros, lo de las tarjetas, pero de esas hay miles. Miramos para todos lados y vemos todos los días cuestiones que decimos, estamos regalados. Son medidas de seguridad estructurales. Después hay medidas que son las que a nosotros más nos duelen, que son las sociales. La medida de prevención más importante, en definitiva, es eliminar las pobres infantiles. En términos generales, esta sería la medida de seguridad, la medida de prevención. Ya no estoy hablando solo que hay que hacerlo, porque es justo, es necesario y corresponde hacerlo. Aún hasta por razones egoístas, tendríamos que preocuparnos de hacerlo. Porque nuestras cárceles están llenas de jóvenes, pobres, adictos y analfabetos funcionales. Y digo analfabetos funcionales porque no saben leer y escribir, pero se supone que en algún momento salieron de la escuela y en algún momento supieron leer y escribir. Más del 90% de la composición de nuestro sistema carcelario es esa gente. Entonces imaginen que ahí tienen dos medidas de prevención, para nombrarlas nomás, para discutirlo. Bueno, una es eliminar la pobreza infantil y la educación. Si no le damos a nuestros jóvenes la educación necesaria, la educación suficiente que les permita de alguna manera desenvolverse en esta sociedad, vamos a seguir teniendo problemas de seguridad por muchísimo tiempo. Porque además la solución de la cárcel no es una solución, es un problema, y la cárcel hoy, capaz que siempre, pero hoy en Uruguay por lo menos es parte del problema y no de la solución. Vamos a ver luego de la política penitenciaria. Y bueno, y podríamos seguir hablando. Yo, por ejemplo, acá traje un cuadro relacionado con el tema de la educación. Y son algunos datos viejos, pero por ejemplo, en el 2010, el 25% de la población carcelaria tenía primaria incompleta. 43% primaria completa. Ciclo básico completo, el 2. Educación técnica completa, 0.
un dato viejo, del 2010, pero estoy seguro que si lo volvemos a traer ahora no va a haber muchas diferencias en cuanto a la composición de nuestra población carcelaria. Y la otra es la cultura. Y confieso que para este problema no tengo solución, porque a todo esto, si generamos necesidades y no las podemos satisfacer, si no tenés el vaquero marca tal, los campeones marca tal, la bici marca tal, la moto tanto, no existís, pero por otro lado ganás 2 pesos por mes y seguramente nunca te vayas a poder comprar. Bueno, generalmente hay una tentación, una vía de tentación. Pero a su vez tenemos un problema cultural, porque a todo eso usted abónelo con un poquito de Netflix, Narcos 1, 2 y 3, Narcos 45, no sé. Entonces, culturalmente estamos invadidos. Miren que no estoy proponiendo eliminar Netflix, por favor, no me malinterpreten, pero hay un dato de la realidad. Estamos invadidos bombardeados diariamente por manifestaciones culturales que muestran determinadas actividades que son eventualmente delictivas o son delictivas como algo natural. Y muchos de nuestros jóvenes lo viven así, como algo natural. De ahí también tenemos un problema. Yo creo que las tareas de prevención, después podríamos, yo me he notado acá que en Uruguay no hay pandillas o maras, que hay familias, pero eso forma parte más bien del diagnóstico y de cómo encaramos. Yo, más allá de que estoy sumamente preocupado, el otro día leía el concepto de Freud del narcisismo de las pequeñas diferencias, decía Freud, y es como la obsesión por diferenciarme del otro que es igual a mí. Entonces, como es igual, estoy obsesionado con diferenciarme, yo siempre encuentro diferencia. Siempre fulano dijo tal cosa, entonces yo me voy a poner un poquito más al costado porque así pienso distinto y no soy igual. Freud, ese concepto del narcisismo, de las pequeñas diferencias, entonces quiero vacunarme contra eso. Pero bueno, Mario Lallera, que es la persona con la que yo trabajé, creo que desde el año 2000 hasta que él dejó la policía, él hablaba de las maras, de las pandillas. Digo, a ver, en Uruguay, hasta por una cuestión demográfica no tenemos maras y pandillas, porque salvo que tengamos pandilleros 50 años, en general las pandillas nacen en Los Ángeles y nacen por agrupación de jóvenes latinos, fundamentalmente centroamericanos, que se agrupaban y actuaban en pandilla para enfrentar a aquellos que los superaban por tamaño, por físico, generalmente eran los afrodescendientes. Después los deportaron a todos, se generaron el problema y se los deportaron a Centroamérica y ahí empiezan a hacer la mara y pandilla y demás. Pero eso es más bien, pero sí hay familias. Los algortas son familia, los chingaras en familia, o son familia, en fin, lo que encontramos son familia, pero no la familia papá, mamá, no, familia, el cuñado, el tío, que van conformando como organizaciones delictivas y no por eso dejan de ser menos peligrosas. Pero evidentemente el concepto de mara o pandilla, de fidelidad con el par, de juramento, es como bastante ajeno a nuestra cultura delictiva. Basta de prevención, pero no quería dejar pasar esta oportunidad para hablar de prevención porque hablamos poco de prevención. Hablamos más de represión, de control, estamos preocupados con... y la prevención, que es la que nos evitaría todo esto, generalmente lo dejamos de lado. Y ahora bien, ¿qué nos va quedando? Bueno, ya de la intervención concreta, o sea, de la conjuración, de la represión directa, hablamos de la larga historia lamentablemente nefasta de nuestras fuerzas de seguridad, hablamos también de los esfuerzos que se han hecho por democratizarla y profesionalizarla, porque saquémoslo con paine fino, no hay sociedad en el mundo que no tenga fuerza de seguridad y no tenga fuerza de choque. No existe. Y haría mal en no existir. Podemos discutir otras cosas, de otras fuerzas armadas, pero no físicamente de las fuerzas policiales de seguridad, existen en todas partes. Lo que sí tiene que tener una intervención, bueno, reglada, etc. Y nos queda la investigación y la persecución criminal como partes o como acciones de la política pública de seguridad, y acá es donde entra en juego la política criminal. Porque en definitiva la política criminal organiza, como les decía hoy, el uso de los instrumentos violentos por parte del Estado en la solución de los conflictos. Y miren que es duro, Binder cuando la define así dice, que suena feo decirlo, porque hablar del uso, organizar el uso de la fuerza por parte del Estado para resolver un conflicto,
uno como que le da un poco de cosas. Pero es la verdad, ¿o qué otra cosa es meter presa a una persona? ¿Por qué? La política criminal entonces define, delinea lo que es todo el sistema penal. Y cuando hablo de sistema penal no hablo solamente de el código penal, ni siquiera del código penal y el código de proceso penal. El sistema penal lo involucra, hay una parte normativa, pero también hay una parte organizacional y funcional, que son las instituciones que trabajan en el sistema penal. Y tenemos un gran problema acá, porque no tenemos política criminal. Y esto, salvo excepciones, han pasado gobiernos y gobiernos y gobiernos del 34 a la fecha y seguimos teniendo el mismo código penal. Es verdad que lo hemos cambiado tanto que ya ni es el mismo, pero la realidad es de que ninguno de los gobiernos ha tenido la intención o ha tenido la voluntad o ha tenido la eficacia política de decir, bueno, vamos a cambiar el código penal que rige desde 1934, que ya prestó sus servicios a la patria y que efectivamente además tiene una concepción, no voy a decir fascista, más allá de que fue copiado del Código Rojo, que era el guardasello de Mussolini. Irureta hizo un trabajo bastante fino en su época de limarlo bastante, pero es un código que no es adecuado al siglo XXI. Bueno, está ahí. No lo hemos tocado. Y cuando lo hemos tocado ha sido para empeorarlo, porque ha sido para crear delitos, para crear agravantes, para subir penas. Yo creo que no recuerdo cuándo fue la última vez que se derogó un delito en el Uruguay. Porque es por acumulación. Más. Porque tenemos esa especie de concepción que en esta gestión de los conflictos lo vamos a resolver con mano dura. Tengo mala noticia, no lo resolvemos con mano dura. Lo vamos a resolver si gestionamos adecuadamente esos conflictos y podemos solucionarlos. Pero toda esta política de creación de delitos, yo creo que esto arranca la Ley de Seguridad del Estado en el año 72, 73, y de ahí para adelante, más delitos, más pena, más agravantes, más cárcel, esa ha sido la solución. Con algunas cuestiones esporádicas, algunos vientitos de aire fresco, las leyes de procesamiento sin prisión, allá por el 85, la ley Ricaldoni, y después vuelta a la ley de seguridad ciudadana, la ley de esto, la ley de aquello, la ley de lo otro, ahora la LUC es palo, palo, palo y palo. ¿Cuál es la realidad? Y que los delitos no bajan. La realidad es que en el Uruguay, desde el año 85 a la fecha, salvo el 13 de marzo del año 2000, producto de la pandemia, clavaron de pico. Uno mira la gráfica, hasta el 13 de marzo venían creciendo. 2020, ¿pero qué dije? 2000. No. En el 2000 pasaban otras cosas, había otras pandemias, pero no era el COVID. Ahí Freud tiene otra historia. Que ahí bajan. Pero caen de pico, además. Uno mira la gráfica y es flum, se desploma. Pero salvo ese momento, por razones totalmente ajenas a las cuestiones de las agencias de seguridad, los delitos han venido creciendo sistemáticamente. Las cárceles cada vez tienen más gente. Yo recuerdo Jorge Valle empezó su gobierno con 5.000 presos. Hoy tenemos 15.000. Más o menos para que tengan una idea, y creciendo. Entonces, esa cuestión de mágica, o esa idea mágica de que la ley, la mano dura nos va a resolver el problema, lo tenemos que empezar a sacar con peine fino, lo cual no significa creer que las cosas se solucionan con buena voluntad, ¿no? Esto significa una política criminal. Y tenemos un gran desorden, porque en definitiva la política criminal tiene instrumentos. El primer instrumento es la ley. Bueno, está bien. ¿Qué conductas son delitos? Primero, ¿qué bienes jurídicos protegemos? Tenemos un problema, pero estamos protegiendo los mismos bienes jurídicos desde, creo que la última gran innovación que hubo, el tema género que se incluyó ahora con mucha fuerza, pero que en definitiva viene a proteger también bienes jurídicos que ya venían mal protegidos, pero protegidos de mucho tiempo antes, y la inclusión en el año 74 de la ley de drogas, porque después los bienes jurídicos, propiedad, libertad, vida, integridad física, libertad sexual,
son los mismos. Ahora, a nadie se le ha ocurrido pensar, por ejemplo, si el ambiente es un bien jurídico que debe ser protegido penalmente. Claro, tenemos el delito de falta de respeto a la autoridad, porque eso sí hay que protegerlo. Ahora, si alguien inunda un curso, bueno, el curso de agua puede ser porque hay algunos artículos ahí contra la salud pública, pero si alguien envenena un producto de una utilización de fertilizante fosforado o algún otro tipo, no pasa nada, lo arreglamos con una multa. O alguien usa el glifosato donde no lo puede usar, lo arreglamos con una multa. Tenemos que dar una discusión, pero como concepción de qué bienes jurídicos queremos proteger y cuáles no. Y después, qué conductas son delitos y cuáles no. Porque no todas las conductas que agreden ese bien jurídico van a ser delitos. A ver, tenemos falta de respeto a la autoridad. Y no tenemos delitos informáticos. Hoy hablábamos del tema de las estafas informáticas. No existe. Uruguay no ratificó la Convención de Budapest, que es del año 2000, ni su protocolo. A nadie se le ocurrió. Ahora, ¿por qué a nadie se le ocurrió? Porque el Estado no ha tenido política criminal. O ha tenido una política criminal errática, que va y viene, va y viene. A nivel legislativo estoy hablando. La ley de lavado se continuó, se acentuó, fue una política muy fuerte, pero en el medio del debate un ministro de la Corte decía, bueno, pero el lavado no tiene que existir, porque en definitiva es una incursión. Un ministro de la Corte lo dijo, en su momento, yo recuerdo, en la despedida de otro ministro de la Corte que asentía que el lavado no debería existir. Bueno, obviamente se mantuvo, pero tenemos problemas en cuanto a definir qué bienes jurídicos, qué conductas, y bueno, y el gran lío que tenemos con lo que se llama la dosimetría penal, cómo castigamos cada conducta. Porque en este país, si vos haces una estafa de $1.000 millones, como hicieron los roncos en el Banco Comercial, que estuvieron 10 años robando, la pena máxima son 4 años. Ahora, si un chiquilín te agarra acá la puerta de la cosa, te amenaza con una navajita, con un cortapluma, hizo y la mínima son 5 años y 4 meses. Justicia para el rico, justicia para el pobre. Pero ahí estamos hablando ni siquiera de justicia, estamos hablando en todo caso de política criminal para ricos y política criminal para pobres. Porque en definitiva, esa es un poco la idea. Tenemos que empezar, ahora eso no lo tocamos. No lo tocamos. Digo exactamente igual. La rapiña tiene un mínimo de 4 y rapiña grabada 5 y 4 meses de la Ley de Seguridad del Estado, año 72, 73. El caso de la sala, ¿no? Bueno, pero sí nos preocupa que una joven, o una mujer, joven o no, mujer, porque bueno, todos los casos son de mujeres, ingrese 50 gramos de marihuana a la cárcel, medio coaccionada por su pareja o su familia para llevarle 50. ¿Ellos saben cuánto es el mínimo? 4 años. Entonces ahí tenemos un problema de definición que se llama dosimetría penal, que en definitiva significa sancionar con más gravedad aquellas cosas que son más graves. Pero tenemos que ponernos de acuerdo primero qué es más grave. Entonces ahí tenemos 3 elementos legislativos que tenemos que definir claramente respecto para marcar una política criminal desde el Poder Legislativo. Pero después que la ley se aprueba, operan las agencias. No estoy hablando de agencias en sentido despectivo, estoy hablando de agencias del Estado que se encargan o que trabajan en el sistema penal. Opera la policía, fuertemente, opera el Ministerio Público y opera el sistema carcelario. Los jueces no son agentes de política criminal, los jueces están para resolver el conflicto, esa es su tarea. No son ni deben ser agentes de política criminal. Porque además la política criminal es una política, debe ser definida por el sistema político y claramente por el gobierno. No puede haber un gobierno que no impulse una política criminal. Los jueces no están para marcar política criminal, los jueces están para juzgar conflictos entre el Estado y un individuo o un grupo de individuos acusado de cometer un delito. Ese es su rol. Darnos garantías a todos los ciudadanos. Y ahí empezamos con los conflictos, porque tenemos una policía que ha hecho un esfuerzo enorme por profesionalizarla, pero sabemos, somos conscientes de que opera, de que tiene su propia agenda. Yo diría que tiene 2 agendas, porque hay como 2 grupos, pero son 2 agendas, siguen siendo agendas. 2
capaz que me quedo corto, acá está, el perro me puede decir, debe haber más, pero por lo menos en grandes números son dos. Otro perro también. No, Propiedad. bueno, en grandes números son dos, y operan permanentemente. En la conversación que se da entre el tercero de la jefatura de Maldonado Ya. y el otro, claramente le dice, no, pero los abigeatos no se registran. Eso está grabado en un audio que fue entregado a la justicia. O sea que cuando se habla de su registro, no digo que sea algo permanente, sistemático, que haya una orden de hacerlo, pero evidentemente lo están haciendo. Y realmente son, desde el punto de vista del lobby, la policía actúa muy bien. Porque cuando hay que generar recursos para la policía, sensación de inseguridad. Aumentan los delitos, tenemos problemas, bla, 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 bla. Entonces, ¿cuál es la solución? Más plata para el Ministerio del Interior. Cuando el sistema político se empieza a poner nervioso, porque entonces baja. Y eso, ahí manejan una temperatura que funciona como cuerpo y hay que reconocérselo. ¿Cómo se camina eso? ¿Cómo se cambia eso? Bueno, profesionalizando a muerte a la policía. La policía no puede seguir teniendo una formación endogámica. No puede haber policía formando policías. En el gobierno anterior se hizo un enorme esfuerzo, la Fiscalía participó, trabajó en la parte, por lo menos en la parte que puede participar la Fiscalía, que es la parte de derecho procesal, derecho penal. Cambió el gobierno, sacaron, no, la respuesta del director nacional de la policía, del director nacional de la policía no, sería injusto, del director nacional de la escuela de policía, y fue a los policías los formamos nosotros. Fantástico, reproducimos el modelo. Después hay problemas de relaciones entre la policía y la fiscalía que son eternos. Que empiezan por un problema de concepción. Los fiscales tienen que entender que no son jueces chiquitos, que son fiscales y que forman parte de un organismo del Estado que se encarga de la política criminal. Y ahí todo un lío, porque si le decís que no son magistrados se enojan, pero el problema es que no son jueces, no son magistrados, son fiscales. Y trabajan, o deberían trabajar, junto con la policía, liderando ese proceso de investigación. Y hay problemas de relacionamiento que claramente se marcaron cuando empezó el código. En parte porque era algo nuevo y era difícil de manejar, y en parte porque muchas veces había mala leche. La información se pasaba gota a gota, o sea, había trancas y hubo que trabajar muchísimo de los dos lados para superar esas trancas. Y se rompió el palo en la rueda y se pudo avanzar, pero costó. El tema de la fiscalía yo creo que es todo un tema. Uruguay lo resolvió de una manera, pero tenemos un problema porque hace un año que el fiscal general anterior, aquel que salía todos los días en la tele, ya no está más y resulta que ahora no hay acuerdo político o no hay madurez en el sistema político para nombrar un fiscal. Tenemos un problema. La solución no es el triunvirato, o sea, que se lo acompañe fino, o sea, no existe en el mundo ninguna fiscalía que sea conducida por un organismo colegiado, pero bueno, hay que pensar en soluciones. Hay que pensar en soluciones. Y hay que pensar, por ejemplo, dentro del marco constitucional actual, sin tocar la Constitución. Habrá que pensar, por ejemplo, si el jefe de la Fiscalía tiene que ser el fiscal de corte o tiene que haber un procurador general, no sé, por ahí hay que empezar a buscar soluciones que de alguna manera permitan que esa institución, que avanzó mucho, que creció, que cambió, que tuvo un crecimiento muy grande, pero que le faltan cosas, y una de las cosas en este momento es liderazgo. Y un liderazgo que necesariamente tiene que estar, y eso yo creía que se podía resolver con las instrucciones generales, pero evidentemente las instrucciones generales no fueron. Las instrucciones generales son las instrucciones que se le da a los fiscales de carácter general, que no son para el caso concreto, pero evidentemente no resolvieron el problema y habrá que preguntarse en algún momento si los fiscales tienen que ser independientes. La gran parte de los países del mundo, los fiscales no tienen independencia técnica, los que tienen independencia técnica son los jueces. Si hay un país donde un juez no es independiente, ese país no será un país democrático porque no hay debido proceso. No me estará juzgando a mí un juez imparcial e independiente, pero hay países, en todos los países sajones, en Alemania, los fiscales no son independientes. Pero a ver, no es porque si no van a decir que está Díaz proponiendo cosas de los gringos. En España, los fiscales no tienen independencia. Entonces, quizás llegó el momento de discutirlo. Yo sé que culturalmente cuesta, que va a haber resistencia. A mí nunca le saqué el cuerpo a la... Pero digo, a ver, discutámoslo. ¿Es esta la solución correcta? Porque en definitiva está bien. El Estado, si ese grupo o esa institución tiene que tener
forma parte de la política criminal, forma parte del diseño y de la ejecución de la política criminal y define qué se persigue, porque después de esa definición grande que hace el legislador, hay miles de definiciones chiquitas. O sea, si vos tenés 300.000 denuncias por año, es una utopía pensar o creer que vas a perseguir las 300.000 y que la vas a investigar a las 300.000 y que a las 300.000 le vas a dedicar la misma cantidad de recursos. No, tenés que priorizar. Y hay que definir una política de priorización. ¿Quién prioriza? Porque si nadie prioriza, ¿sabe quién? El comisario. O el fiscal dentro de la... Porque antes lo que pasaba era, había un volumen de denuncia, la policía informaba al juez, pero informaba de lo que a ella le parecía relevante, no de todo. Entonces, la priorización, los delitos los fijaba el legislador, medio ahí sin una clara, pero la priorización lo marcaba la policía. Y está claro que no es un rol de la policía definir qué se investiga y qué no se investiga, o a qué se le da prioridad, o a qué se gastan más recursos. Entonces tenés que tener, ahora para ello tenés que tener una política de priorización que lo tenga claro la policía, la fiscalía, que define, usted primero le va a dar prioridad a esto. Los delitos que tienen mayor gravedad de impacto, los que afectan, los que causan más dañosidad social, y lo tenés que definir. No quiere decir que lo otro no lo vayas a hacer, pero significa que le vas a dar prioridad a esto. Porque de lo contrario, lo que se termina pasando, ¿saben qué se prioriza? La bagatela. Se prioriza la flagrancia. Porque es lo más fácil. Porque hay cámara, porque lo veo, porque lo filmo, porque es facilísimo. Entonces los que terminan imputados y presos son, perdónenme que les diga, los perejiles. Los perejiles te matan también, ¿eh? No me lo tienen que explicar a mí ni a mi familia. El perejil te mata. Pero la realidad es que los que terminan adentro son los perejiles. No hay procesamiento por lavado de activos. Casos de corrupción pública generalmente son funcionarios de segundo o tercer orden. Y podemos seguir. Entonces, priorizar. ¿Quién prioriza? El sistema político. Es una definición de política criminal. Parece que cuesta decirlo, nos cuesta porque tenemos eso. ¿Saben por qué? Porque durante años se generó el prurito de que si el sistema político opinaba sobre el tema de justicia estaba invadiendo la independencia del Poder Judicial. Entonces eran como dos círculos que no se tocaban. Yo tengo una mala noticia. La independencia del Poder Judicial es la independencia de los jueces. Los jueces tienen que ser, y en el Uruguay son independientes. Y hay que asegurar que sean independientes. Pero ahí se termina la independencia. Y en el caso de los fiscales, sos funcionario, que sos el encargado de la persecución criminal, ¿cómo no te voy a poder dar instrucción? O tu criterio es que perseguís esto y esto no. Y la pregunta es, ¿y a ti quién te votó? Es lo que dice la ley, ojo. Hoy la ley dice eso, hay instrucciones ahí, yo simplemente digo, hay que pensarlo. Son puntos para debatir. Yo creo que ya estoy más que pasado de paso. Bueno, No, tenés 10 minutos más. para terminar, entonces, digo, podemos seguir hablando de política criminal, de las leyes, el sistema penitenciario, de esto no me puedo olvidar. El sistema penitenciario es una agencia de política criminal y es un enorme problema. Es parte del problema y no de la solución. Es parte del problema y no de la solución. Y créanme que no se soluciona, o sea, hay que sacarlo del Ministerio del Interior, eso está seguro, o sea, no podés tener las cárceles dentro del Ministerio del Interior, es un absurdo. Pero no se soluciona creando ni un servicio centralizado ni un ente autónomo, ese es otro absurdo. Lo que hay que crear, porque la responsabilidad de una agencia de política criminal como es el sistema carcelario, es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y bueno, pongámosle nombre, se llama Ministerio de Justicia. Las cárceles en el mundo entero están en la órbita del Ministerio de Justicia. Nunca en la órbita, como han planteado, en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. El Ministerio de Educación y Cultura tiene 18 unidades ejecutoras y ninguna tiene que ver con la otra. ¿Saben cómo le dicen al Ministerio de Educación y Cultura? En los libros de derecho, el cajón del sastre. Porque es donde va a parar todo lo que no entra en otro lado. Pero porque hay una ley que dice que todo lo que no está asignado a otro ministerio va para ahí.
¿Suena feo? No, ¿por qué suena? Porque nos metieron en la cabeza que como se usó el Ministerio de Justicia en la dictadura para eliminar la independencia del Poder Judicial, entonces el Ministerio de Justicia es mala palabra. Ahora pregunto yo, ¿todos los países del mundo están equivocados? Lo único que tenemos razón somos nosotros. Brasil es Ministerio de Justicia, Argentina es Ministerio de Justicia, Chile es Ministerio de Justicia, Paraguay es Ministerio de Justicia, Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, España, Italia, ¿sigo? El Ministerio de Justicia se tiene que encargar, además de las cárceles, del diseño de la política pública de justicia y del diseño también de la política pública de la política criminal. Y las cárceles, bueno, tenemos un enorme problema porque el aumentar la población carcelaria lo que pasa es que se retroalimenta. O sea, lo que termina pasando es cada vez más gente la que se dedica al delito. Porque la verdad es que no rehabilitamos a nadie. Y no va a faltar alguien que diga, nosotros rehabilitamos a uno, acá hay uno que se rehabilitó, fantástico, pero es la prueba del 9, porque los otros 15.000 no. Ahí hay otro problema. Y termino con esto porque daría para mucho más, porque es un tema, por lo menos a mí me apasiona, pero lo más importante es lo que van a decir ustedes ahora. El tema justicia. También hay políticas públicas de justicia. La palabra política y la palabra justicia no siempre tienen que estar en dos oraciones distintas. La política pública de justicia implica definir, bueno, dónde vamos a destinar los recursos. Porque, por ejemplo, definir dónde va un juzgado o dónde no hay juzgado o cuál es la política de descentralización, son políticas que tiene que tomar el Poder Legislativo, no el Poder Judicial. O sea que el Poder Legislativo delega en el Poder Judicial decidir dónde va este juzgado, dónde va este otro. Esa es una tarea del Poder Legislativo cuando crea el órgano. Pero, otra mala noticia, no hay comisión de justicia en el Parlamento. No hay. ¿Cómo va a haber una comisión de justicia en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, si la justicia y la política no se pueden juntar? Ahora díganme, yo tengo una constitución por ahí, ¿dónde dice eso? Son poderes del Estado, independientes sí, pero que se interrelacionan e interactúan. No son tres estados distintos, son tres poderes del Estado. En realidad tenemos como 6 en Uruguay, porque está la Corte Electoral, el TCA y el Tribunal de Cuentas, que tienen un rango de poder. El tema de la organización, es verdad, la Constitución recoge gran parte, dice que tiene que haber una Suprema Corte de Justicia. Esta Constitución es excesivamente detallista en esto, de que tiene que haber 5, que hay una Corte que tiene 5 miembros, que hay tribunales de apelaciones, que hay jueces de letrados, que hay jueces de paz, fantástico. Ahora, no dice cuántos y en qué lugar tienen que estar, ni en qué materia. Ni dice que uno tiene que ganar más que los otros. En Chile, por ejemplo, los jueces de garantía ganan lo mismo que un tribunal de apelaciones, porque entienden que son magistrados de la misma importancia, lo único que cumplen funciones distintas. Llegar a plantear eso acá es un escándalo de orden. Pero bueno, a ver, no en todos lados es así. La formación de los jueces, ahí hay un tema de endogamia también. Le pasa lo mismo que a la policía, o sea, si nosotros dejamos que la formación sea endogámica, hay un problema. Y hay otro problema, que es la evaluación del desempeño. Si tú tenés jueces que son evaluados en su desempeño por los tribunales superiores, lo que vas a tener es una jurisprudencia conservadora, porque el de abajo se va a alinear con el de arriba. A ver, es humano esto. Si quiero que me evalúen bien, tengo que tratar de decir lo que dice el que está arriba. Entonces tener una jurisprudencia que se vuelve en sí misma conservadora. Entonces la evaluación del desempeño de los jueces no debería ser por los tribunales superiores. Ahora, ¿qué pasó? Se aprobó una ley, una buena ley, y la Corte la declaró inconstitucional. ¿Saben qué decía esa ley? Que había que concursar para designar jueces y ascender. Estamos todos locos. Pero bueno, esa es la realidad. Bueno, y a eso hay que meterle el diente también. Que no significa, y esto en eso quiero ser absoluta y completamente claro, hay que ser respetuoso a pie de juntillas con lo que establece la Constitución de la República y no tocar ninguno de los cometidos que le corresponden a la Corte. Porque es lo que dice la Constitución, guste o no guste, es lo que dice la Constitución. En eso hay que ser muy claro y muy objetivo. Ahora, tengo que pensar y a discutir estas cosas. La Defensoría Pública está en pañales.
se hizo la reforma, la Defensoría Pública quedó como la Cenicienta. Ahora, ¿la Defensoría tiene que estar dentro del Poder Judicial? No. Tiene que tener autonomía. Tiene que tener presupuesto. Pero también, además de autonomía y presupuesto, tiene que tener liderazgo, tiene que tener plan, tiene que tener método, porque tampoco todo se arregla. A ver, el uruguayo tenemos la concepción de que todo se arregla con autonomía y plata. Si vos me das autonomía y me das plata, va a funcionar. No, es mentira. Si te dan autonomía y te dan plata, pero no tenés liderazgo, no tenés gestión, no tenés plan, no tenés método, no tenés evaluación, no tenés rendición de cuentas públicas, seguramente la plata se va a ir y el problema no se va a resolver. A la Defensoría hay que darle autonomía. Hay que darle autonomía. Y ahí hay que resolver un problema. Está Juan, seguramente no va a estar de acuerdo conmigo, y acá no es un problema del narcisismo y las pequeñas diferencias, acá creo que tenemos una gran diferencia, pero bueno, la podemos, como somos dos seres civilizados, seguramente la podemos discutir tranquilamente, que es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ahí hay una discusión de constitucionalidad, porque funciona como un órgano desconcentrado, descentralizado del Poder Legislativo, en fin. Pero más allá de eso, hay un tema, hay un dato de la realidad. Yo creo que tenemos que tener una defensoría pública potente. No sé qué es lo que hay que hacer ahí. Probablemente Juan va a intervenir y me va a decir, pero en realidad es verdad. O sea, tenemos que tener una defensa pública potente, porque la defensa pública no son los defensores de los delincuentes. Son los defensores de los pobres para que tengan garantía. Porque si no, ahí sí tenés una justicia para pobre y una para rico. El de la justicia para pobre y para rico, y con esto termino, hay una salud para pobre y otra para rico. Hay una educación para pobre y otra para rico. Y hay muchas otras cosas más para pobre y para rico. O sea, tampoco... El tema es que tenés que asegurar un mínimo. Porque mi ex colega, los jueces, cuando yo digo esto, se enojan. Y dicen, no, que cómo, que nosotros estamos iguales. Pero yo no estoy hablando de ustedes no están en el centro del mundo. Quiere decir, cualquier organización corporativa, si firma un contrato y firma una cláusula de arbitraje. Las grandes compañías y las pequeñas también resuelven su problema a través del arbitraje. O sea, ni siquiera pisan los órganos de justicia del Estado. Firman un contrato, hay un arbitraje, hay un problema, perfecto, arbitraje, una parte designa un árbitro, la otra, y estos dos designan a uno, y eso se resuelve en una única instancia. Obviamente sale plata. ¿Pero ustedes piensan que litigar ante el Poder Judicial durante 6 años en 3 instancias no sale plata también? Y a las grandes compañías lo que quieren es que, aunque salga un poco más caro, que no sé si sale mucho más caro, pero que sea rápido, porque una compañía internacional no puede estar esperando 6 años a que se le resuelva un conflicto, lo quiero resolver ya. Entonces, ahí tenés una justicia para arriba. Después tenemos los seres humanos más o menos normales, que si tenemos un problema vamos al Poder Judicial. Y después tenés a doña María, que vive en 3 islas, que su marido le pega todos los días y que no tiene acceso a ninguna justicia. Porque en 3 islas no hay ni puesto policial. Entonces, que salvo que se vaya caminando 50 kilómetros hasta Fraile Muerto, y que capaz que ahí hay un juzgado de paz, probablemente no tenga acceso a la justicia. Entonces no tenés una, tenés 3. Yo la dejo por acá, les pido disculpas porque me fui, creo, un poco de lápiz, pero lo más importante es que ustedes opinen sobre cada una de estas cosas, pero la idea es invitarlos a reflexionar, a pensar. Y pensar que, y vuelvo al concepto inicial, el narcisismo y las pequeñas diferencias. Vamos dejando de pelearnos tanto por la diferencia chiquita, porque eso nos lleva un enorme tiempo y energía. Y vamos a pensar en las cosas que definitivamente son más importantes. Porque si no, nos perdemos en el debate, digamos. Gracias.